Muy buenos días, estoy con ustedes en esta jornada que organizan Asopan, Fumacoy, Fundación Licar y la Sociedad de Espondilitis Anquilosante y Caminando Juntos. Gracias por la invitación, es un gusto para mí poder compartir con ustedes acerca de temas que seguramente para todas las personas, tanto pacientes como cuidadores, hacen mucho sentido el poder entender aspectos relacionados con su enfermedad y el tratamiento. En el caso de esta conferencia que les voy a presentar, les quiero hablar acerca de la gestión de riesgo que hacemos los médicos cuando empleamos medicamentos para tratar enfermedades reumáticas. Ya ahora en un momentito les voy a hablar de qué significan estas siglas que ven acá ustedes, hacen parte del título de la conferencia. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de los medicamentos con los cuales manejamos las enfermedades reumáticas los médicos y luego vamos a hablar acerca de aspectos del seguimiento en los cuales debemos tener algunas precauciones especiales con temas de infecciones, vacunaciones, cirugías en los pacientes que reciben este tipo de drogas. Nosotros denominamos a los medicamentos fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, o FARME, que es la sigla en español y esta es la sigla en inglés. Y tenemos tres tipos de fármacos con los que modificamos las enfermedades, que son los sintéticos convencionales, los biológicos y los sintéticos dirigidos. En los convencionales, que son los medicamentos clásicos que seguramente ustedes han escuchado hablar, metrotexato, que es el que más empleamos en casi todas las enfermedades reumáticas o en varias de ellas, leflunomida, sulfasalacina y los antimaláricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina. En los biológicos tenemos varios medicamentos que ya en la siguiente diapositiva les voy a explicar, que son los que ven ahí en la imagen, y los sintéticos dirigidos son medicamentos un poco más avanzados desde el punto de vista de síntesis química que estamos empleando también recientemente, como son tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. Entonces, estos sé que tienen nombres enredados, pero quiero dejarles acá esta imagen en la cual, para explicarlo así de una forma muy general, tenemos muy claro nosotros varios aspectos de la fisiopatología, es decir, de cómo funcionan las enfermedades y cómo afectan a los pacientes. Y desde aspectos genéticos y del medio ambiente que pueden disparar las enfermedades reumáticas y activarlas o generarlas, conocemos muy bien las células que están implicadas en estos procesos, las interleuquinas, que son las proteínas que se producen como respuesta a la inflamación o que generan inflamación, y esta cascada la conocemos muy bien. En este caso es una imagen de artritis psoriásica. Y la traje a colación porque es la enfermedad para la que más medicamentos tenemos, tanto para psoriasis como para artritis psoriásica, aprobados hoy en día. Entonces tenemos varias terapias biológicas, ¿cierto? Como las que ven acá en este recuadro, el ustekinumab, estos que son aquí los anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral. Y tenemos medicamentos químicos como lo son tofacitinib, apremilast, así que quiero con esta imagen recordarles que tenemos muy claro el mecanismo en que se produce la enfermedad y cómo funciona, y por esa razón se ha logrado sintetizar medicamentos de tan alta calidad como los que ven acá. ¿Cuáles son los medicamentos? Son todo este abanico que ven ustedes acá. Aquí arriba están los biológicos, ¿ciertos? Todos los que están en azul, y aquí están dependiendo el tipo de mecanismo de acción cada uno de los biológicos. Y seguramente en el caso de ustedes, como pacientes o cuidadores de pacientes, han visto algún conocido o en ustedes mismos que se emplea alguno de esos medicamentos. De los más antiguos está rituximab, que lo usamos mucho en artritis reumatoide, en vasculitis. Tenemos por acá el tocilizumab también en vasculitis y artritis, abatacept en artritis, ustekinumab en psoriasis bastante, y estos tres que ven acá que son los anticuerpos contra la interleuquina 23, la interleuquina 17 y el factor de necrosis tumoral, son medicamentos que actúan sobre cada una de estas vías como vemos acá y que tienen pues particularidades en cuanto a la dosis, al tiempo de administración. Por aquí están los sintéticos convencionales, donde el metrotexato, pues evidentemente es el más importante, el que usamos con más frecuencia, pero tenemos también leflunomida, sulfasalacina y antimaláricos. Por aquí están los dirigidos, que son los inhibidores de Janus quinasa, se llaman este grupito. Y aquí están los biosimilares, que son también un aspecto importante a entender. Y es que en los biológicos, en esos medicamentos que no son de síntesis química, sino que se producen a través de células y de unos procesos muy complejos de ingeniería molecular biológica, cuando estos pierden patente,
salen los biosimilares, que son como los genéricos de los medicamentos químicos, pero acá se llaman biosimilares. Y a medida que van perdiendo la patente, pues van apareciendo biosimilares y estos que ven acá fueron los primeros en aprobarse y por ende ya tienen biosimilares y ustekinumab es el más reciente al que le han aparecido biosimilares y todos estos que ven acá, pues a medida que pierdan sus patentes, que son más o menos 10 años, les irán apareciendo los biosimilares. Entonces, ese es el abanico grande que tenemos de opciones terapéuticas en artritis reumatoide y en espondiloartritis. De pronto, si alguno de ustedes tiene lupus o conoce gente con lupus, pues aquí faltan los de lupus, donde está belimumab, donde está el micofenolato, la ciclofosfamida, que también lo usamos en vasculitis. Sin embargo, pues por tema de espacio en la diapositiva y además porque quiero enfocar en este caso artritis reumatoide y espondiloartritis, pues están estos que son los medicamentos disponibles para ello. Este es un documento que recientemente publicamos desde la Asociación Colombiana de Reumatología en nuestra revista, que es la Revista Colombiana de Reumatología. Más o menos hace un mes salió publicado y es un documento de gestión de riesgo para pacientes que reciben terapias biológicas o antirreumáticos sintéticos con blanco dirigido, es decir, los inhibidores Janus quinasa, tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. Entonces, hicimos este documento desde la asociación buscando crear un consenso y una guía para los médicos que prescribimos estas terapias para hacerlo de una forma segura, porque estos medicamentos, si bien son muy buenos y muy seguros, pueden tener algunas complicaciones desde el punto de vista infeccioso y tienen unos cuidados especiales que debemos tener en los pacientes y por esa razón decidimos hacer el documento. Entonces, nosotros tenemos varios aspectos a resaltar en cuanto a enfermedades que pueden activarse cuando usamos medicamentos biológicos. Y una de ellas es la tuberculosis, una enfermedad que se produce por una micobacteria, un tipo especial de bacteria que es muy frecuente en Colombia y en Latinoamérica, aunque tiene distribución mundial, pero es una enfermedad que seguramente ustedes han escuchado, tiene hace muchos, muchos años es conocida en el mundo. Se habla que Simón Bolívar murió de tuberculosis, por ejemplo, así que es bastante antigua, pero pues ya hoy en día tenemos varios medicamentos para tratarla. Pero ¿qué pasa con los pacientes que reciben terapias biológicas o medicamentos de reumatología de este nivel? Cuando los vamos a empezar a tratar con esas drogas, antes de poder formularlos, necesitamos tener pruebas de tuberculosis para estar seguro que la persona no tenga tuberculosis, que hay dos tipos de tuberculosis, la tuberculosis activa, que es la que a nivel pulmonar, por ejemplo, hace toser mucho a la gente y se contagia entre personas porque así como el COVID, con la tos salen partículas del pulmón y de gotitas que son inhaladas por otra persona y allí va la infección. Sin embargo, el tipo de tuberculosis que nos interesa no es esta porque realmente nosotros, pues por los síntomas, podemos fácilmente eh, diagnosticarlo, sino que nosotros buscamos un tipo de tuberculosis que se llama tuberculosis latente. Y es que la persona inhaló el bacilo de la tuberculosis, lo tiene en el pulmón, pero sus defensas son buenas y lo mantienen allá como guardadito y dentro de una capsulita escondido y lo tienen controlado y eso no le está generando, digamos, síntomas, ni tos, ni nada más, ni ningún tipo de síntoma. Pero hacemos una prueba que se llama tuberculina y con esa podemos detectar a esa persona que tenga esa condición de tuberculosis latente. Porque si le tratamos y le damos droga, como por ejemplo los anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral, como adalimumab, certolizumab, infliximab, o golimumab o etanercept, que son los 5 anti-TNF, que es la sigla del factor de necrosis tumoral, si damos una droga de esas, podemos hacer que esa tuberculosis que estaba controlada latente se vuelva una tuberculosis diseminada y algo grave. Entonces, por eso, antes de empezar estas drogas, nosotros debemos primero evaluar al paciente y determinar si ha tenido exposición a personas que tengan síntomas respiratorios, que es tos constante, y evaluar si está tomando prednisolona, por ejemplo, que son los glucocorticoides, prednisolona, deflazacor, metilprednisolona, drogas que están relacionadas con la posibilidad de aumentar una tuberculosis latente a una diseminada. Por eso necesitamos hacer tamizado, es decir, evaluar a todos los pacientes a quienes les prescribamos ese tipo de drogas, terapia biológica o sintéticos dirigidos, hay que hacerles una prueba de tamizado, es decir, buscar tuberculosis y explicarle al paciente el riesgo de reactivación. Por eso esta guía también habla mucho de explicarle siempre al paciente la situación médica. Entonces, ¿qué pruebas hacemos nosotros? Idealmente una radiografía de tórax y una prueba que se llama un ensayo de liberación de interferón, IGRA o cuantiferón, pero esta no siempre está disponible. Entonces hacemos realmente tuberculina, que es la que tenemos más fácil acceso,
y una radiografía de tórax. Esto se refiere a que si las pruebas son indeterminadas, tenemos que repetirlas. Y muy importante, que esto tiene que hacerse cada año. Entonces, si una persona tiene adalimumab, no solamente se le hace para empezar la terapia, sino que anualmente debemos realizar la prueba para estar seguro que no se haya expuesto a la tuberculosis y tenga una tuberculosis latente. Y pues en caso que tengamos una paciente con diagnóstico de tuberculosis, debemos tratarlo de una forma multidisciplinaria con infectólogo y siguiendo las directrices nacionales de cada país y ya reiniciar el manejo cuando el paciente pues esté controlado y sin riesgo de infección. Entonces, eso es lo que se refiere a tuberculosis, que como ven son 12 recomendaciones que tenemos en este documento para los médicos. En cuanto a cáncer, es un punto muy importante porque puede ser que una persona desarrolle una enfermedad reumática en el contexto de cáncer e inclusive hemos visto que medicamentos para el cáncer pueden generar síntomas como dolor articular e inclusive se pueden desarrollar como síndromes o enfermedades reumáticas en torno al cáncer. Entonces, siempre que tengamos un paciente con cáncer activo, para nosotros tenemos que tener la opinión de un oncólogo y ojalá una junta multidisciplinaria antes de empezar este tipo de drogas. Y en caso que se requiera usar terapias de este tipo, se prioriza el uso de rituximab, que de por sí rituximab es un medicamento que se usa en cáncer, en un tipo de cáncer que es el linfoma. Entonces lo usamos nosotros en artritis reumatoide y en vasculitis asociada a ANCA, pero rituximab su uso inicial fue el manejo del linfoma. Y también se podrían considerar estos dos, abatacept y tocilizumab, sobre los anti-TNF y otras terapias dirigidas. Y siempre pues monitorear los signos de cáncer de piel, no melanoma, otros tipos de cáncer para ver pues que realmente en el seguimiento no tengamos una presencia de un tipo de enfermedad como esta. En cuanto a hepatitis viral, es otra cosa muy importante porque las hepatitis pueden generarse o digamos que en algunos casos la persona puede ser portadora del virus de hepatitis B y drogas como el rituximab también podrían aumentar el riesgo de un daño hepático severo. Entonces tenemos que hacer siempre pruebas para detectar virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Estas son las pruebas, pero pues digamos que en forma general quiero que ustedes sepan es que antes de empezar terapias biológicas o los medicamentos inhibidores de Janus quinasa, tenemos que pedir pruebas de hepatitis B y hepatitis C. Y tenemos que pedir esta prueba que son los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que es para evaluar si el paciente necesita o no la vacuna de la hepatitis B, porque hay vacuna de hepatitis B y deberíamos prescribirla. Y en caso que dé positivo que el paciente tenga hepatitis B o C, hay que remitir al infectólogo y hepatólogo para poder manejar al paciente antes de que reciba este tipo de terapias. Y siempre pues hacerlo en una forma conjunta con infectología y hepatología. Este punto es el más importante que quiero resaltar en esta conferencia y es la vacunación. Porque todos los pacientes con este tipo de enfermedades reumáticas que reciban drogas como las que les mostré en la tercera diapositiva, deben sí o sí tener 6 vacunas que ya les voy a mostrar cuáles son. Aquí solo para, desde el documento de consenso, recordar entonces que anualmente el médico debería evaluar el estado de vacunación o pues realmente en casi todas las consultas preguntar cómo están las vacunas y pues individualizar el programa para que cada paciente tenga su esquema completo. Idealmente, si queremos vacunar al paciente, esto debe ser en el momento en que la enfermedad reumática no esté activa, porque no es el momento de vacunarlo si el paciente está activo. Y cuando el paciente tiene rituximab, que es esta terapia especial contra células B, hay que hacer una vacunación con unos tiempos específicos que ya les voy a explicar más adelante. No podemos aplicar vacunas vivas y ya también les voy a mostrar cuáles son hay unas vacunas que están contraindicadas y no deben aplicarse y hay 6 que sí deben aplicarse, donde están influenza y neumococo, herpes zóster, que ya también les voy a comentar más en detalle, y bueno, vamos acá con unas imágenes que ya tengo más adelante para esto. ¿Cuáles no? La fiebre amarilla está contraindicada, lo mismo que DPT sí se puede aplicar en caso que sea necesario, y virus de papiloma humano, pero denme un segundo, me voy a adelantar para mostrarles esto. Nosotros a partir de ese documento hicimos como un paso a paso de vacunación que le enseñamos a los médicos para que lo tengan presente, porque lastimosamente la vacunación es un tema muy claro en pediatría, pero en medicina interna, o sea, en adultos, se ha venido olvidando y no se tiene muy presente. Entonces hicimos un paso a paso desde la Universidad Javeriana a partir de este documento que tenemos de consenso, en el cual le decimos, miren, 5 pasos hay que vacunar al paciente. Primero, identificar cuál es la enfermedad reumática. Segundo, establecer qué vacunas tiene indicadas. Tercero, las que están contraindicadas y no vacunarlo con esas. Cuarto, evaluar qué medicamento tiene inmunosupresor para evaluar si hay que hacer alguna condición especial de tiempos para la vacuna. Y quinto, vacunar al paciente.
Entonces aquí el primer paso, ¿cuáles son las enfermedades reumáticas que nos interesan y que debemos vacunar en nuestro contexto? Todas las artritis inflamatorias, artritis reumatoide, espondiloartritis, artritis psoriásica, las vasculitis, otros desórdenes inflamatorios como el lupus, por ejemplo, el síndrome de Sjögren si recibe drogas especiales de este tipo, y enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, donde también pues está en ese grupo caería también el lupus y las vasculitis y otro tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué vacunas están indicadas? Les decía, todo paciente debe tener 6 vacunas. Hepatitis B, y esta forma de saber si tiene o no anticuerpos es una prueba en sangre, se piden anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si son positivos nos dejan tranquilos, tienen anticuerpos, no hay que vacunar, pero si son negativos hay que vacunar. Así que a través de esa prueba en sangre, el médico debe definir si vacuna o no contra hepatitis B, pero todos deben estar vacunados si no tienen anticuerpos protectores. Vacunar contra influenza todos los años, esa vacuna es anual y justo este mes, porque cada año llega como en marzo, abril, la cepa que está ese año vigente, así que es momento de vacunarse porque estamos con la vacuna ya vigente 2024. Herpes zóster, que no estaba disponible, y esto no lo he actualizado, pero ya está disponible. Hace 20 días tuvo aprobación de la FDA la vacuna de herpes zóster recombinante que se llama Shingrix, que es del laboratorio GSK. Ya está disponible en Colombia y todos los pacientes deben vacunarse contra herpes zóster. Virus del papiloma humano, las mujeres por debajo de 45 años y los hombres por debajo de 26 que no tengan vacuna y tengan enfermedad reumática deberían vacunarse. Neumococo, que es cada 5 años, deberían vacunarse. Y COVID-19, pues siguiendo los lineamientos de cada país. ¿Cuáles no vacunar? Están contraindicadas. De primera pongo acá la fiebre amarilla, porque es común que la gente va a viajar y le pidan vacuna de fiebre amarilla. Si no, si está recibiendo estas drogas, no se puede vacunar y el médico debe expedirle un certificado para que no se vacune. Rotavirus, influenza intranasal, triple viral, fiebre tifoidea y varicela y herpes zóster de vacuna viva, porque ya no está disponible en Colombia, pero antes de que aprobaran Shingrix, la que les acabo de comentar, solo había una vacuna de herpes zóster que se llamaba Zostavax, que era de laboratorio MSD, que era un virus vivo y por eso no se podía aplicar a nuestros pacientes, pero la vacuna ya no está en Colombia y ahora sí está la otra de zóster que sí se puede, pero esa otra vacuna no se debe administrar. Ahora, dependiendo del medicamento, en el cuarto paso hay que ver los tiempos para definir si se puede aplicar de acuerdo al medicamento. Para el caso de influenza, si tiene metrotexato el paciente, hay que suspenderlo 2 semanas después de la vacuna y el resto sigue normal. Para las otras vacunas, continúa sin problema. Para rituximab, debe aplicarse 6 meses después de la última dosis de rituximab y al momento que lo vacunen, esperar por lo menos 2 semanas para que la pongan el medicamento después de vacunarse. El resto de los otros medicamentos, micofenolato, azatioprina, antimaláricos, se pueden usar sin problema. Prednisolona por debajo de 10 miligramos no tiene inconveniente y prednisolona mayor a 20 debe diferirse y no se debe usar en caso que tenga dosis altas. Además, porque seguramente un paciente que reciba dosis altas es un paciente que no debería estar vacunándose porque está activo. Entonces, ese es el contexto de los tiempos para la vacunación. Y finalmente hicimos este documento que hemos rotado entre los médicos, en el cual para cada vacuna le anotamos las indicaciones, el esquema y el código MIPRES en caso que aplique para que lo tengan a la mano y lo puedan usar en sus consultas. Ahí está influenza y neumococo, acá está el virus del papiloma humano, como les decía, mujeres por debajo de 45, hombres por debajo de 26 que tengan medicamentos de reumatología, SARS-CoV-2, o sea, en el tema de COVID, y por aquí está hepatitis B, que depende pues, que de la serología, del examen de sangre, si están o presentes los anticuerpos, y varicela zoster, que la acaban de aprobar, que dice aquí pendiente, pero ya está aprobada y debe estar disponible desde julio más o menos o agosto ya en Colombia, y tiene 2 dosis. La primera dosis en la semana 0, o sea, por ejemplo, hoy, y la siguiente en un lapso de 2 a 6 meses vendría la segunda dosis de esta vacuna. En cuanto a cirugía, como ya último punto o penúltimo punto de comentar, estos medicamentos deben estar, deben suspenderse en algunos casos dependiendo el procedimiento. Y aquí yo tengo una imagen, pero me voy a adelantar para mostrarles acá una tabla en la cual, dependiendo del medicamento, están los tiempos en los cuales usted podría operar su paciente. Entonces, por ejemplo, adalimumab, que se aplica cada 14 días o cada 2 semanas, pues esperaríamos a que llegue la semana 3 sin ponerse esta dosis de la que le tocaba
y a la semana 3 se pudo operar. Es decir, esperamos una semana más después de la dosis que le tocaba. Por ejemplo, etanercept, que es cada 7 días o cada semana, entonces puede operarse el paciente a la semana 2 después de que no se puso el medicamento. Es decir, una semana más después del tiempo normal de administración. Entonces, así está cada uno de los medicamentos biológicos con las semanas del tiempo, que se, insisto, una semana más después de la dosis que le tocaba y que no se administra para que el paciente se pueda operar. Y finalmente, el riesgo cardiovascular, los pacientes deben tamizarse para factores de riesgo. Estas enfermedades aumentan el riesgo de infarto y por eso debemos estudiarlos con colesterol, triglicéridos, azúcar en la sangre y evaluarlos idealmente cada año o por lo menos cada 5 años máximo, pero idealmente cada año para estos riesgos. En embarazo y en lactancia, el certolizumab es el medicamento más seguro y el único aprobado en embarazo. Otras opciones son infliximab, adalimumab o etanercept, pero realmente el único es certolizumab hasta el momento con evidencia. Estos otros medicamentos que ven acá, ustekinumab, rituximab, belimumab, secukinumab y tocilizumab, no se deben usar en pacientes embarazadas, al igual que el metrotexato, el miclofenonato, que están contraindicados. Bueno, y eso es ya algo muy específico de vacunación del niño, pero vamos a saltarlo aquí para solamente ya ir cerrando y comentarles que pronto tendremos un documento, una guía de vacunación para pacientes con enfermedades autoinmunes al próximo año. Lo estamos haciendo dirigido liderado por Asorreuma y con la participación de la Sociedad de Infectología, Dermatología, Neumología y Gastroenterología. Así que estamos trabajando en ello porque vacunación es un tema muy importante. Finalizo diciéndoles que cada paciente es un mundo diferente, cada persona es muy diferente y que el médico debe individualizar los casos y siempre hablar y explicar muy bien a los pacientes, que esperamos que no haya pacientes en lugar equivocado. A veces uno ve pacientes que están confundidos, consultando información donde no es, que no han tenido buena comunicación con su médico. Es siempre muy importante que estén en una buena comunicación para que nunca estén en el sitio que no es. Y aquí les quiero mostrar una imagen donde nos muestra cada minuto que pasó el año pasado en el mundo digital. Cada minuto, por ejemplo, miren ustedes que se enviaron 241 millones de correos electrónicos. Cada minuto el año pasado, 2.4 millones de búsquedas en Google. Y cada minuto el año pasado se descargaron 271.000 aplicaciones de las tiendas App Store y Google Play, aplicaciones para los celulares. Y aquí yo encontré una opción de emprendimiento. Yo tengo una empresa de educación médica, en la cual tengo dos aplicaciones. Esta es para profesionales de la salud, se llama Reumap, son gratuitas y se puede encontrar en las dos tiendas, Google Play y App Store. Esta es para médicos, enfermeras, profesionales de la salud que quieren aprender sobre enfermedades reumáticas y tener utilidades. Y para ustedes como pacientes, tenemos esta aplicación que se llama Consulta Pacientes, que es una aplicación gratuita también para enseñar al paciente sobre enfermedades crónicas. Tiene 6 módulos: artritis reumatoide, lupus, espondiloartritis, artrosis, diabetes, y osteoporosis. Así que los invito para que la puedan descargar y venimos con más información en un futuro pronto acerca de enfermedades reumáticas para que no busquen en Google y se puedan informar de una fuente segura y confiable. Y finalmente, nosotros tenemos un canal de YouTube en la Javeriana, que es de la Facultad de Medicina, a la cual los invito para que se suscriban, en el cual nosotros subimos información de las clases que hacemos con nuestros fellows de reumatología en la Javeriana y de otras especialidades, así que ahí también hay bastante información para profesional de la salud, pero también tenemos algunos aspectos y vamos a colocar información para pacientes también en un futuro. Entonces, nosotros tenemos Congreso Colombiano de Reumatología y con eso finalizo para que reserven esta fecha porque vamos a hacer una actividad para pacientes específicamente. Esto va a ser del 20 al 22 de marzo del 2025 en el Hilton de Corferias. Y el día jueves 20 de marzo, este jueves 20, tendremos en la mañana un espacio dirigido a los pacientes. Entonces, seguramente a través de los organizadores de este evento les vamos a estar contando para que ojalá nos puedan acompañar como un evento que Asorreuma quiere hacer para los pacientes de enfermedades reumáticas. Entonces los dejo con esta imagen del hospital donde trabajo, el Hospital Universitario San Ignacio en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana. Estas son mis redes sociales si me quieren seguir acá en X con DanferMD, en Instagram como Daniel Fernández Reumatólogo, al igual que en Facebook, donde pues posteo información de varios aspectos de medicina y de aspectos también que le interesan de pronto a la comunidad en general. Agradezco nuevamente la invitación y espero pues que esta conferencia haya sido de interés para todos ustedes.